Vamos a resolver otro caso de una cubierta con medianería en esquina y que vemos aquí que tiene en uno de sus extremos un ángulo recto de 90 grados y por aquí, por esa zona, un ángulo obtuso. Vamos a seguir los pasos para resolver esta cubierta. ¿Qué es lo que hacemos primero? Numerar los aleros reales, que son esos aleros, el alero 1 y el alero 2. También indicamos aquí cómo va la dirección de las aguas. Tienen que ir siempre perpendicular a los aleros. Siempre perpendicular a los aleros, llevando siempre la dirección de la línea de máxima pendiente. Pero vemos en esta zona que no puede ocurrir esto porque el agua iría en este caso directamente perpendicular al muro y en este caso pues también formando un ángulo determinado, pero que se producirían en esta zona pues filtraciones, problemas de agua, de filtraciones, goteras, etcétera, etcétera, con los problemas que conlleva. Entonces lo que vamos a hacer es saber y empezar a seguir los pasos para resolver la cubierta. Y es el caso que tenemos que emplear los llamados aleros imaginarios, que como sabemos son perpendiculares al muro por sus extremos. Los extremos de este muro tienen un alero perpendicular, que en este caso se confunde con el alero 2, con lo cual va a intervenir llamándolo 2, y un alero perpendicular a esta zona del muro que es el alero 3, que como vemos ahí es perpendicular. Ya estamos viendo que en esta zona el agua tiene que desdoblarse, tiene que coger diferentes sentidos, paralela al muro y perpendicular al alero, como ya hemos visto en otras ocasiones, con lo cual en esta zona las horizontales son paralelas al alero 1 y por esta zona que estamos señalando perpendicular al muro, es decir, paralelos al alero 3. Siempre hablamos de que las aguas van o paralelos a los aleros, o perpendiculares a los muros o paralelos a los aleros. ¿Vale? Pues hallando la intersección de esas dos primeras horizontales o las de cota 3 o 5 de igual cota, las de cota 5 por aquí y cota 5 por aquí perpendicular al muro, se cortarán, en este caso ahí vemos que la vamos a acercar un poquito, se corta en ese punto, pues por ese punto debe pasar la lima intersección 1,3 como estamos viendo ahí, que es lo que hemos hecho acercándonos. Si nos alejamos sabemos que hay ese alero, que es la intersección de un alero real, el 1 y el 3. Esa es la intersección del alero 1, 3. Lo vamos ahora a estudiar, y antes de indicar ahí que la dirección de las aguas tiene que ser ahí paralela al muro, lógicamente, para evitar filtraciones y problemas con el vecino que haya por aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a estudiar otro elemento importante que es esa otra esquina, la esquina que es señalada con el punto E. Nos podemos acercar un poquito más para ver lo que ocurre aquí y ver que aquí va a ocurrir lo mismo. Decíamos que las aguas no pueden ir perpendicularmente al muro por esa zona porque habría problemas de filtraciones, con lo cual, siguiendo los pasos que hemos visto en otros vídeos, tenemos que dibujar y entender que las aguas deben llevar esta dirección paralela al muro por esta zona para luego verter al alero 2, con lo cual las horizontales son perpendiculares al muro, como vemos ahí, y paralelos al alero 2. Si dibujamos la siguiente horizontal, esa horizontal de mayor cota del alero 2 y la siguiente horizontal de mayor cota de la primera que pasa por el punto E, se cortan en ese punto que nos va a indicar que uniendo esos dos puntos L y esa intersección nos va a dar el alero, la lima intersección de dos aleros, que vamos a buscar uno de los aleros imaginarios. Pues siguiendo estos pasos y volviendo un poquitito para atrás para ver cómo lo podemos resolver, pues indicaremos que si prolongamos ese alero hasta encontrar, como hemos dicho ya varias veces, ese punto E, no sabemos la cota que tiene, puede ser exacta o no. Lo más normal que ese punto E no tenga cota exacta, pero buscamos la intersección de los aleros que tengan cota 0. En este caso el alero cota 2 es esta. Si prolongamos esa lima, que no sabemos qué cota tiene en esta dirección que vemos, pero sí sabemos que ese punto de intersección tiene cota 0, con lo cual por ahí pasará el alero imaginario perpendicular al muro, siempre perpendicular al muro, que es el 4, con lo cual la lima intersección de los aleros 2 y 4 es esa lima, la lima 2, 4. Y ahora vamos a estudiar otro punto conflictivo, como es ese punto que vemos ahí, en el ángulo, en ese vértice que forman el muro, que forma un ángulo, el muro forma un ángulo
de mayor de 90 grados. En este caso vamos a estudiar ese punto, y ese punto vamos a ver qué debe ocurrir ahí. También ocurre que el agua de lluvia en esta dirección, por la zona que estamos viendo, pues no puede ser perpendicular ahí. Y también estamos viendo que lleva esta dirección. Las horizontales en esta esquina deben ser perpendiculares al muro por aquí y perpendiculares al muro por ahí, lógicamente según la teoría que estamos diciendo siempre. Los aleros en zonas de medianería son las horizontales, son siempre perpendiculares al muro. Ahí tenemos esas dos horizontales, la que hemos obtenido aquí, que también coincide cuando estudiamos el vértice de los aleros 1, 3, y ese horizontal que pasa por ese punto, que tampoco tiene cota entera seguramente, y esta otra horizontal que, como estamos definiendo, va a indicar cuál es la dirección de las aguas, en esta dirección de derechas a izquierdas. Ahora, si dibujamos la siguiente horizontal, la horizontal de mayor cota por esta zona del alero 3, del faldón 3, y de esta zona que va tal, vamos a intentar obtener cuál sería el alero imaginario en este punto conflictivo. Este estudio que estamos haciendo es el más importante de este tipo de casos. Es un caso especial en que ahí forma un ángulo de mayor de 90 grados. Pues siguiendo los pasos, lo que vamos a hacer es obtener la intersección de la lima, que tiene diferentes cotas, de la cual no sabemos la cota que tiene ese punto, pero sabemos que comparten con el alero 3. Si prolongamos esa lima hasta encontrar la intersección con el alero 3, es decir, prolongamos la lima que hemos dibujado previamente y el alero 3, vemos ese punto que es el punto de cota 0 de los dos aleros, del 3 que estamos dibujando y del que vamos a dibujar ahora, que como sabemos debe ser perpendicular al muro, paralelo a esa horizontal, con lo cual vamos a dibujar ese alero que es, como estábamos diciendo, el alero imaginario 5. Ahí lo podemos ver, ahí lo estamos viendo, que el alero imaginario es perpendicular por el concepto que ya hemos dicho varias veces, ¿vale? Que los aleros deben ser perpendiculares a los muros. Ahí esa horizontal es perpendicular, con lo cual el alero 5 debe ser perpendicular al muro en esta zona y a partir de ese punto. Y ahora sería pues ver que esas intersecciones del alero 3 y del alero 5, en su prolongación, como estamos viendo, nombraríamos la lima 3,5 que estamos viendo ahí. Vale, esa es la representación y el problema más conflictivo que hemos obtenido hasta ahora de todos los casos que estamos viendo de cubiertas en esquina, en el que hay un ángulo distinto de 90 grados y tenemos que saber por dónde va el alero imaginario, que en este caso no corta al alero real, corta a la prolongación del alero imaginario. Estos dos son imaginarios, el 3 y el 5. Una vez dicho esto, ya hemos estudiado todas las direcciones de las aguas. La dirección del agua en la zona del alero 1, perpendicular, la dirección al alero 1. La dirección en esta zona que es del alero 3, que tiene que ir paralelo al muro. La zona 5, que tiene que ir paralelo al muro en esta dirección, pero también en esta otra del alero 4, del faldón 4 que tendremos que dibujar por ahí. Al hablar de aleros y faldones es lo mismo, hablamos de aleros y faldones. Y la otra dirección de las aguas es la que es perpendicular al alero 2, es el faldón 2. Con lo cual tendremos 5 direcciones de donde vierte el agua, 5 aleros para obtener su intersección, y más tarde obtendremos el método. Pero tenemos en cuenta aquí todos estos aleros que hemos ya terminado de estudiar en sus esquinas conflictivas. Lo que tenemos que hacer es entender que también el alero 4 y el alero 5 se van a cortar. Ahí lo vamos a ver ahora. El alero 4 y el alero 5 se cortan en el infinito dibujando una caballete, en este caso un caballete imaginario que equidista del 4 y el 5 y que seguramente también intervendrá en la zona conflictiva del muro que estamos estudiando. Pero también tendremos que estudiar que los aleros 3 y 4 intervienen. Aquí está el problema que estamos viendo, que es una cubierta importante, que también intervienen el 3 y 4. Si tenemos la posibilidad de que en el papel se puedan prolongar esas dos intersecciones, pues las dibujaríamos
es la que tengo aquí. Fíjate que la tenemos ahí, la intersección. Pero hay casos, y yendo un poquito hacia atrás en el vídeo, hay casos que esa intersección del alero 3 y el alero 4, que son los dos también imaginarios, no podemos encontrar dónde se cortan porque se cortan fuera de los límites del papel. Lo que hacemos es equidistar el alero 3 una cantidad, 3 módulos o 4 módulos, en la dirección del alero 3 paralelamente, y la misma cantidad con respecto al alero 4, con lo cual se cortarán y sabremos cuál es la dirección del alero 3-4, haciéndolo doblemente, ¿vale? Pues así obtendríamos la intersección de todas las limas que intervienen aquí, de los cinco aleros, tanto reales como imaginarios, como entre sí, limas y caballetes entre sí. Como ya hemos dicho, siempre nos tenemos que fijar en la resolución de la cubierta la zona más pequeña, como vemos aquí. Podríamos ir de esta zona, que sabemos que se van a cortar la lima 2-4 con la 1-3, pero nos vamos a esta zona más pequeña como consejo para ir cerrando los faldones. Pues vemos aquí que la lima 3-5 va a ser cortada por el caballete 5-4. Si prolongamos esas intersecciones, veremos ese punto de paso, que será un punto de paso de los siguientes faldones. Ya hemos cerrado el faldón 5, 3-5, 5-4, cerramos el 5 y nos queda unir este punto con el que es un punto de paso de la intersección 3-4 con este alero 3-4. Prolongamos ese alero 3-4, resaltamos previamente el faldón que hemos terminado, que es el 5-4, y como digo, prolongamos la lima 3-4 hasta, prolongándola por ahí, hasta que se encuentre en este caso con la primera intersección, que es el alero, perdón, la lima 1-3. La 1-3 y la 3-4, limas 1-3 y 3-4, se cortan en ese punto. Vemos que el faldón 3 ha sido cerrado, que lleva esta dirección de las aguas, paralelo a la dirección de este muro, y vemos que este punto, que es un punto de la intersección, debe pasar con otro punto que es el 1-4, algún punto de la intersección de los aleros 1-4 o de la intersección de alguna lima 1-4, y vemos que se va a cortar con esa, que es con la 2-4. Pero ¿por qué sabemos esto? Porque sabemos que el alero 1 es igual al alero 2, que están en prolongación. Quiere decir esto que la lima 1-3 es también la 2-3. La 2-3 se encuentra con la 2-4, prolongando, cerraríamos ahí las tres limas que tenemos ahí, la 1-3 que es la 2-3, con la 3-4 y con la 2-4. Cerraríamos al final el ejercicio ahí. Y luego, si quisiéramos resaltar todo la resolución del ejercicio, pues estaría ahí. Esta sería la resolución final de la cubierta, resaltando la solución de los faldones e indicando, como siempre os digo, la dirección de las aguas. Aquí es una lima olla que recoge las aguas, aquí también el lima olla recoge las aguas y la lleva a este punto, ¿vale? Lima olla es un caballete, ¿vale? Y por último, hay veces que decimos que dibujemos las horizontales en cada faldón. En el faldón 1 serán paralelas al faldón 1, al alero 1, quería decir, perdón. Las horizontales del faldón 3 tendrán que ser perpendiculares al muro en esa zona que estamos estudiando. Las horizontales en el faldón 5, pues perpendiculares ahí. Las horizontales del faldón 4, perpendicular al muro también ahí, con esa dirección que hemos obtenido. Y las horizontales del faldón 2 tienen que ser paralelos al alero 2. Si ahí dibujásemos las horizontales, pues completaríamos la resolución del ejercicio con sus horizontales. Como decimos siempre, como estamos viendo en los últimos vídeos, si nos acercamos y estudiamos el punto en esquina conflictivo que hemos estudiado en primer lugar antes que ese, pues vemos ahí que esas horizontales que hemos dibujado pasando por E no tienen cota entera. Aquí vemos que, por ejemplo, cota 1, lo subo un poquito más para que se vea, alero 2 de cota 0, 1, 2, 3, 4 y 5, tiene un poquito más de 5 y pico metros el punto E como cota, pero esto es la 6, que coincide con la 6 horizontal de la zona del faldón 4. Aquí pasaría lo mismo, estamos estudiando que ese punto no tiene cota entera. ¿Qué cota puede tener aproximadamente?
Pues si lo relacionamos con el faldón 3, cota 0, cota 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene un poquito 6 y pico de metros, ¿vale? Pues ya está, y estas serían las horizontales de cota entera, que están relacionadas todas con todos los faldones. Podemos seguir el recorrido por todo, por ejemplo, por aquí, seguimos el recorrido de esta horizontal, del faldón 1, del faldón 4, del faldón 3, del faldón 1. Y por aquí también podríamos hacer siempre el mismo recorrido. Y por último, y para terminar este ejercicio completo ya de este faldón, pues vamos a verlo en 3D. Nos movemos en 3D, si optimizamos el modo que estamos viendo aquí, pues al final veremos cómo queda representado esta cubierta. Si la resaltamos y movemos tridimensionalmente, veremos cómo ha quedado esa cubierta. Es un poquito difícil de mover, pero veríamos ahí cuál sería la dirección de las aguas. Yo creo que se ve perfectamente, ¿eh? Tenemos el muro que hay en un ángulo de 90 grados por esa zona y otra distinta por esa otra, pero cómo vierten las aguas en esta dirección, el agua vendría en esta dirección, paralelamente a esa zona del muro, vamos a ver así mejor, paralelamente a la zona del muro, y por aquí perpendicularmente al alero. Si damos la vuelta y obtenemos en la otra zona, pues veremos esa otra zona en la cual el agua va en esta dirección, paralela al muro, y por aquí perpendicular a ese alero. Esa sería la resolución del ejercicio tridimensionalmente.